¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al pelotazo aquí en Asturias Televisión. Como cada martes, lo que vamos a hacer va a ser poner un poco en orden lo que pasó durante el fin de semana en cuanto a resultados, clasificaciones y evidentemente también apoyándonos en alguna que otra imagen que vamos recopilando durante el fin de semana. No hay mucho donde escoger, tampoco hay mucho tiempo para extraer imágenes del fin de semana, pero sí que pues algo que nos va llegando, algo que compartimos con todos ustedes. Como digo, jornada número 22 en el Campeonato Nacional de Liga en Tercera División, el grupo segundo, grupo de los asturianos, en el que nos ocupa y nos preocupa durante todas las semanas. Solamente aquí en el pelotazo hablamos no solamente de tercera, sino también de preferente, primera y segunda regional. Y hoy empezamos, como siempre, ese repaso, los marcadores de la jornada número 22 en tercera, que fueron los siguientes: San Martín 1, Llanera 3, Covadonga 2, Llanés 2, Lenense 1, Siero 1, Praviano 1, Vallovín 1, Condal 1, Gijón Industrial 0, Navarro 1, Mosconia 0, Tuilla 1, Lentregu 0, Urraca 2, Colunga 0, Ceares 0, Lealtad de Villaviciosa 1. Y abrochaba la jornada ese partido en el Hermano Santuña, entre el Caudal y el Real Avilés, que acababa con 4-1 para los caudalistas, pero que bueno, pues contaba con un pequeño susto, ¿no?, para el Caudal, con ese primer tanto del Real Avilés, que ponía en ventaja al equipo de Matías Vigila, los Real Avilesinos, que además, bueno, pues siguen sufriendo continuos cambios, ¿no? Ya anunciaron también, la semana pasada habían anunciado 3 fichajes, la anterior había llegado Natalio, ex del Numancia de Soria, y hoy, hoy o ayer se anunciaba también, durante las primeras horas del día, la contratación de un portero, también que llegaba, creo recordar, que había estado en las categorías inferiores del Real Valladolid. Bueno, pues con todo ello y los cambios que está sufriendo el equipo Real Avilesino, de momento no le da para salir de la zona baja de la tabla. Veremos a ver lo que pasa de aquí al final, pero evidentemente no cuentan con seguir ahí, en esa zona más baja. Líder ahora mismo es el Lealtad, que tiene 48 puntos todavía, con ese 0 en el partido perdido, que sigue teniendo mucho mérito a día de hoy. 60 partidos, se dice pronto, 60 partidos sin perder. 38 más 22, 60 partidos en esta categoría sin perder es muchísimo, es un récord que yo creo que no vamos a volver a vivir. El Tuilla tiene 47 puntos, el Caudal tiene 44, el Cova se queda con 43, fuera del playoff se queda el Llanera, que tiene 2 menos, es decir, 41, y el Llanes, que queda con 38 puntos, pues a 5 puntos del Club Deportivo Covadonga, que ahora mismo marcaría el último lugar del playoff. Luego vendría el Urraca con 36, con 29 puntos el Gijón Industrial, y el Condal, que tiene 28. De aquí para abajo lío ya, porque se van a meter todos en el lío por evitar el descenso. Praviano y Navarro tienen 25 puntos, el Entregu también. Mosconia y Ceares y Lenense tienen 23 puntos, luego vendrían dos equipos con 21, que son el Vallovín y el San Martín de Sotrondio, y en descenso metidos el Colunga con 20 puntos, con 16 el Real Avilés, con 15 el Siero cerrando la tabla. Aparte de los 3 puestos de descenso, la gente está temiendo muy mucho, no solamente por los arrastres de Segunda B, que puede pasar. Tenemos 4 equipos en Segunda B. De momento, ahora mismo, metidos en descenso, está la Unión Popular de Langreo. Hombre, a ver, siendo optimistas, podríamos pensar que la Unión Popular de Langreo, que el Marino se salve, que el Sporting B y el Oviedo B se salven. El Sporting B lo está haciendo bien, la verdad. El Oviedo también tampoco es que lo esté haciendo excesivamente mal, se puede salvar también, y el Unión Popular de Langreo, pues ¿por qué no? También se puede salvar la categoría. Por si acaso todos quieren rehuir de esa 4ª plaza de descenso, pero es que además también, si miramos más arriba, si el Real Oviedo baja de Segunda División, arrastraría al filial de Segunda B a Tercera, con lo cual pues estaríamos hablando de descensos en cadena también, igualmente por arrastre del primer equipo a un filial. Así que bueno, pues todo lo que pueda pasar, todo lo que puedas prevenir es poco, y además la plaza del San Martín ahora mismo, que tiene 21 puntos y que estaría fuera del descenso, no la quiere tampoco nadie. Próxima jornada será la número 23 en esta categoría, en Tercera División, con los siguientes emparejamientos. Partido muy interesante el que se va a vivir por la mañana a las 12 de la mañana en el Suárez Puerta. Un remozado Real Avilés, que no lo van a conocer ya semana tras semana, ni los entrenadores prácticamente lo van a conocer, se enfrenta al Club Deportivo Tuilla. El Caudal de Mieres a esa misma hora tiene que acudir al campo de Santa Cruz, ante un Gijón Industrial que está haciendo las cosas bien. El Vallovín, un campo donde es muy difícil ganar, lo visita el Urraca, que es un equipo al que hacerle media ocasión cuesta un triunfo. Y el Lealtad recibe al Praviano en esa jornada y a la misma hora.
Por la tarde ya los siguientes partidos: Llanera Lenense, Mosconia Ceares, Colunga Covadonga, Llanes Condal, Siero Navarro, y cierra la jornada un interesantísimo y apasionante derbi. Hombre, sé que no es lo mismo que otros años, porque bueno, siempre había bastante morbo, bastante piquilla por ver el Entrego San Martín. No es que sea lo mismo que estos años de atrás, pero bueno, sigue siendo un derbi Sotrondio contra el Entrego, que además pues siempre da esa vidilla. El Entrego San Martín, como digo, cierra la jornada a las 16:45 horas. Vamos a ver ya a continuación el vídeo de los dos partidos que pudimos rescatar. Algunos de los goles son el San Martín 1, Llanera 3 y el gol que se produjo en el campo de Llorea, en el enfrentamiento entre el Unión Club Ceares y el Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa, en el que marcaba Alex y el que veremos también ese solitario gol. Vamos a ver ya los goles de estos dos partidos en el siguiente vídeo. Riuesva, l'agua tua non ja pouca, però tu quasi non cantas, ja la volta és la birrouca. Però tu quasi non cantas, ja la volta és la birrouca. Riuesva, l'agua tua non ja pouca, però tu quasi non cantas, ja la volta és la birrouca. Però tu quasi non cantas, ja la volta és la birrouca. Que fallase los que corro y encima gran pena tengo. Duele verte la tierrina, se fue cada vez más mala, ya de las mías mocedades, ni queda buena fala. Ya de las mías mocedades, muy queda buena fala. Días los días de
Y ya pasando página de lo que fue la tercera división, con esos goles que acaban de ver ahora mismo, no estaba completo porque el resumen del partido del San Martín el Llanera nos llegaron 3 goles, evidentemente en el partido hubo 4. Como digo, vamos a bajar un escaloncín y vamos a ir a hablar de Preferente un poco, de lo que pasó durante el fin de semana. Comenzaba la jornada con un Avilés Stadium 0, Candás de Villaviciosa, iba a decir, madre mía, el Candás Club de Fútbol 0, con ese partido comenzaba la jornada. Y luego seguía con los siguientes marcadores: Real Titánico 2, Llanares 1, Universidad de Oviedo 0, Roces 0, Valdesoto 1, Madalena Morcín 0, Nalón 2, Berrón 1, Astur 2, Coyoto 1, Atlético Lugones 3, Asturias de Blimea 2, San Claudio 1, Tineo 1, Racing de la Guía 1, Unión Comercial 0 y Turón 3, Podes 0, que cerraba la jornada en el Fernández Felgueroso, en lo que era el campo de la Bárcena de toda la vida de Turón. Con estos marcadores la clasificación queda comandada por el Titánico, o sigue comandada por el Titánico, metiendo cada vez más puntos. Es muy difícil. La racha que lleva el Titánico pues ahora mismo es pues prácticamente de ascenso en el mes de marzo o el mes de abril como mucho. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa, si la puede aguantar, si la puede soportar. De momento son pues un porrón de victorias. Lleva 17 victorias, 4 empates y tan solo una derrota. Vamos a ver si puede aguantar esa racha. Valdesoto segundo, tiene 45 puntos, es decir, está a 10 del líder, con 42 puntos a pesar de su derrota en Turón. Sigue estando el Podes APQ ahí en tercera plaza con 42 puntos y con 41 ya se le acerca el Avilés Stadium. Con 39 el Roces, que sigue teniendo opciones intactas de ascenso. Y por ahí, intentando pescar en estos pinchazos de los equipos de arriba, pues siguen el San Claudio con 35 y el Astur con 34. Y ojo a un equipo, al Atlético Lugones, lleva 31 puntos, pero es que lleva desde el día 1 de diciembre sin perder. En todo este tiempo, desde el día 1 de diciembre hasta el día de antes de ayer, que fue cuando disputó su partido contra Asturias de Blimea, que ganaba por 3-2, pues solamente cedió un empate, fue contra el Roces en casa, 0-0. Lo demás fueron todo victorias, creo que son 6 victorias y un empate, lo que lleva el Atlético Lugones desde su última derrota, que era allá por el día 1 de diciembre, como digo, contra el Universidad de Oviedo, que de aquella pues ganaba partidos y estaba en buena racha. Un Universidad de Oviedo que se queda justo debajo del Atlético Lugones con 28 puntos, 27 para Unión Comercial y Racing de la Guía, 26 para el Berrón. Con 25 Asturias de Blimea y Llaranes, con 24 el Candás, 23 para Coyoto y Turón con 21 puntos. Ya en descenso el Nalón y con 19 el Tineo y con 12 puntos. Con las cosas difíciles el Madalena Morcín, creyendo en lo que hacen, creyendo en intentar sumar, pero es que te quedas sin tiempo. Tienes que hacerlo ya, tienes que sumar de a 3 y además tienes que sumar 4 o 5 victorias de manera consecutiva, porque si no, no va a ser suficiente. Si el Madalena Morcín ahora gana 2 partidos y luego se vuelve a estancar, de nada le habrán servido prácticamente, porque se quedaría con 18 puntos y es que el Tineo tiene 19, que está ahí en penúltima posición de la tabla clasificatoria. Así que, como digo, la racha del Madalena Morcín tiene que ser consistente y tiene que ser ya. Jornada número 23, la próxima del campeonato regional de Preferente, pues que se va a disputar íntegramente el domingo, a no ser un partido que se adelanta el sábado, que es el que se va a disputar en Covadonga entre el Roces y el Nalón, 4:30 de la tarde. Resto de la jornada: Coyote Universidad de Oviedo, Llaranes Atlético Lugones, Berrón Turón, Tineo Titánico, duelo de rachas, la del Tineo después de que llegara Kiko Arias y la del Titánico, pues evidentemente una racha muy solvente que le hace estar líder. Asturias Avilés Stadium, Podes Valdesoto, segundo contra tercero, ahí es nada el partido. Unión Comercial San Claudio, Madalena Morcín Racing de la Guía y Candás Astur. Estos son los partidos que se van a jugar en Preferente la próxima jornada. Y vamos a ver lo que pasó en Primera Regional y lo que va a pasar. En el grupo primero tenemos cambio de equipos que están en la zona de playoff. Salió el Manuel Rubio de esa zona de playoff, estaba segundo el Manuel Rubio. Hace 2 jornadas era líder, la jornada pasada le ganaba el Gozón y es que ahora le gana el Langreo Eulalia y sale incluso del playoff de ascenso. Se queda cuarto en favor del Langreo Eulalia, precisamente, que está haciendo las cosas bien y que se metió ahí. Vamos a ver ya si os parecen los resultados. Son los siguientes.
Langreo Eulalia 2, Manuel Rubio 1, Gozón 2, Hispano 0, Lealtad B 1, Independiente Lieres 1, Europa de Nava 3, Atlético Camocha 1, Quintueles 0, Unión Astur 1, Estudiantes 0, Ribadesella 0, Argüero 1, Campomanes 1, Ribadedeva 2, La Fresneda 3 y Bosco 1, Piloñesa 1. Con estos resultados, líder, como digo, es el Ribadesella, o sigue siendo el Ribadesella, también la jornada pasada lo fue. 47 puntos, con 46 vendría segundo el Gozón, ojo al Gozón, la buena temporada que están haciendo los de Iván Nuevo. Langreo Eulalia y Manuel Rubio tienen 44 puntos, por mejor golavera se meten dentro de Langreo Eulalia. Y luego vendría la Europa de Nava, que tiene 43 puntos y que tan solo está a un puntito, como digo, del playoff de ascenso. Con 34 el Argüero, 31 para Lealtad B y Piloñesa, con 29 el Bosco y La Fresneda, 28 para el Hispano, 26 Atlético Camocha, 24 para Ribadedeva y Quintueles, 21 puntos fuera del descenso. De momento el Independiente de Lieres con 19 en descenso, a pesar de su victoria el Unión Astur, que, ojo, porque tiene que también ir venciendo partidos, al igual que el Estudiantes, que se queda con 16, y el Campomanes, que se queda con 15 en este grupo. Próxima jornada, Camocha Lealtad B, Independiente Gozón, La Fresneda Europa, Manuel Rubio Argüero, Campomanes Quintueles, Unión Astur Estudiantes, Piloñesa Ribadedeva, Ribadesella, Bosco y Hispano, Langreo Eulalia, que abrochará la jornada a las 7 de la tarde en el Raimundo Álvarez de Raíces. En el grupo segundo, un partido yo creo que destacado por encima del resto, que es la victoria del Real Tapia, que ganó a la Sociedad Deportiva Narcea, después del Narcea porrón de partidos también sin perder. Pierden este partido contra el Real Tapia. El Tapia pues le vale prácticamente para alejar a un rival directo, ¿no?, por el playoff de ascenso. 47 puntos se queda el Real Tapia, con 42 el Narcea le saca ya 5 puntos. De haber ganado el Narcea le pasaría incluso en la tabla clasificatoria. Y un resultado también llamativo por encima del resto. Vamos a ver todos los resultados. Pumarín 0, Vegadense 1, Real Jovencia 1, Guillén La Fuerza 1, Marino de Cudillero 3, Puerto Vega 0, Muros 1, Luarca 9. Ojo al Luarca, que después de haber perdido 2-4 contra el Andés, parece que se quiere reivindicar endosándole 9 goles nada más y nada menos que al Muros. Balompié, La Caridad 1, Cova B 1, Andés 2, La Manjoya 1, Narcea 0, Tapia 1, que dijimos antes, Barcia 2, San Claudio B 0 y Treviense 2, Treviense 4, Celtic de Puerto 2. Luarca líder, 55 puntos, a 8 puntos tiene al Tapia con 47, a 10 puntos al Barcia con 45, y luego vendría el Narcea con 42, Andés 41, La Manjoya 38, Pumarín 34, Treviense 32, Vegadense 30, el Cova B, que tiene 28 puntos con 27, el Puerto Vega con 26, Juvencia y Muros con 24, Guillén La Fuerza, Marino de Cudillero 22, y hay un corte importante con el descenso que marca La Caridad y que tiene 16 puntos, con 15 el San Claudio B, y cosas feas pintan para el Celtic de Puerto, con esa última plaza con 8 puntos tan solo en el casillero. Próxima jornada, Real Tapia Juvencia, Guillén La Fuerza Barcia, Celtic de Puerto Pumarín, Puerto Vega Narcea, Vegadense La Caridad, Luarca Marino de Cudillero, San Claudio B Treviense, La Manjoya Muros, y cierra la jornada en el Rabanal el Cova B contra el Andes. Segunda regional, en el grupo primero teníamos los siguientes resultados: Ariego 2, La Calzada 0, partido importante también por arriba, Siero B 2, Cánicas 2, Rayo Carballín 1, Codema 1, San Jorge 2, Atlético Siero 2, Arenas del Sella 1, Asunción 4, Aboño 0, Candás 0, Candás B, lógicamente, y Condal B 4, La Breña 0. Descansó esta semana el Rayo Gijonés, que además le cortan una racha porque venía de 3 victorias casi consecutivas. El líder sigue siendo el Cánicas, que tiene 36 puntos. Cosas importantes pueden hacer el San Jorge y el Condal B, que tienen 33, Ariego con 32, Asunción con 31. Hasta aquí un poco el duelo por el ascenso, porque luego se queda un poquito más lejos, ya más descolgado La Calzada con 27 y el Siero B y el Atlético Siero con 24, 23 y 23 también en las Arenas del Sella, respectivamente. En el grupo segundo, aquí sí que hay un porrón de equipos involucrados en el posible ascenso. Santa Marina 2, La Corredoria 3, Colegio Reaño 1, LNSB 4, Santiago Ayer 1, Atlético Lugones B 2, Juventud Estadio 3, Turón B 2, Riosa 4, Rosal 3, Gurujuan 3, Estiago de Asturias 2, Llanera B 2, Lentrego B 1 y San Juan de la Carisa 4, Grisú 0. Aquí líder sigue siendo el Juventud Estadio, que tiene 40 puntos, pero es que el segundo es el Llanera B, que tiene 38, y a partir de aquí fíjense el lío. 34 Lugones B, 34 La Corredoria, 32 Gurujuan, 30 Lenense B, 29 Santa Marina, 29 Lentrego B. Muchísimo que decir en este grupo. Todo lo contrario con el grupo tercero, que están ahí, jornada número 16, pues 3 equipos que se lo van a jugar todo. Casi podríamos descartar a los otros
equipos al resto de la jornada, pero evidentemente van a dar sustos. También lo hicieron esta semana, dar sustos. Versalles 1, San Esteban 0, Salas 2, Boal 1, Castros 2, Pillarno 1, pierde el líder, el Pillarno, sin ir más lejos, ante un Castros que ya no tiene nada que hacer. Navia 1, Raíces 0, Soto el Barco 5, Rayo Villalegre 1, Racing de Pravia 5, Hispano B 0, La Logroña B 2, Mosconia B 4. Descansó el Miranda. Decir aquí en este grupo que el líder ahora mismo es el Navia, que tiene 37 puntos, se mete ahí de líder. Luego el Salas viene con 36 y con 35 el Pillarno. Son los tres que se lo van a jugar todo, porque le sacan 9 puntos al cuarto, que es el Miranda. Eso sí, el Miranda tiene un partido de menos porque ya descansó, pero bueno, tiene que hacer las cosas muy bien y que los de arriba fallen mucho, y aquí ya saben que en segunda regional pues es muy corta la temporada, el margen de maniobra es poco, tienen que jugar 28 partidos en este grupo, por ejemplo, tienen que jugar 28 partidos y bueno, pues ahora mismo van 15, con lo cual va más allá de la mitad de la jornada, así que bueno, pues se quedan casi sin opciones. El Miranda, como digo, con 26 puntos, Mosconia B25 y Boal con 24, y Soto el Barco y Versalles con 23, se quedan ya muy lejos de la zona de playoff de ascenso. Bueno, pues hasta aquí el repaso de lo que fue la jornada. Ya saben que, bueno, pues que mañana será miércoles y estaremos aquí con Regional Preferente y con Primera Regional. Toca hablar del grupo segundo, estará acompañándonos el entrenador del Coba B, así que con ellos dos les espero mañana miércoles aquí en El Pelotazo, en Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por todo y nos vemos, como digo, mañana. Sean felices. Un abrazo, gracias.